Poner la camarita un ratito, después la saco. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a comenzar la clase número 4, TP2 LP1. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todo en orden? Sí, profe. Bien, Sí, gracias. Gracias. Todo bárbaro. Excelente. Antes de comenzar con los temas de esta clase, estaba hablando anteriormente y recordándoles de que traten de llevar la materia al día. Quizá esta primera parte de la materia hasta la clase 5 suele ser un poco pesada, después se hace un poco más llevadera porque es, digamos, como un proyecto, un proyecto sobre el cual vamos trabajando y trabajamos siempre sobre el mismo proyecto y le vamos agregando funcionalidades y se hace más llevadera. Esta parte donde vemos tantos conceptos aislados es un poquito más pesada, pero bueno, necesito que entiendan todo esto que estamos viendo. Y no se dejen estar con los desempeños semanales porque puedan tener 10 en los parciales, 10 y 10 en los dos parciales y si no llegan con los desempeños pueden quedar libres o regulares y perder la promoción, la regularidad incluso. Y así que bueno, yo soy muy flexible en todo, menos en esa parte, porque es la única forma que hay como para exigirles de que se metan por lo menos al campus y vean los contenidos. Cualquier caso particular me avisan, pero bueno, lo que yo dije de la primera clase lo voy a mantener de no habilito los desempeños. Si a uno le falta un desempeño y llegamos al final de la materia y solamente le falta uno, lo podemos llegar a ver. Em, pero bueno, no se dejen estar con eso. Vamos a los contenidos de esta clase. Es SQL, ya tienen que tener instalado SQL Server, el motor y el SQL Server Management Studio, eso está explicado en el PDF. El PDF no está en la clase esta, pero quiero enseñar, no está dentro de la pestaña de la clase 4, para no ser redundante, porque ya estaba en la información inicial. Recuerdan que yo les dije, para ir adelantando, que estaba la instalación de Visual Studio e instalación de SQL Server. Que yo había creado un nuevo... Ah, este es el enlace. Bueno, no sé, la otra vez lo mostré. SQL Server 2026. Bueno, acá les dice las instrucciones. 2025 en realidad. Como que se me mezcló el Visual Studio con el SQL. Em, Así sigan este documento y es fácil la instalación. Para, digamos, comentarles sobre esto, son dos cosas lo que se instalan. Una cosa es el motor de base de datos y otra cosa es el SQL Server Management Studio, SSMS. El motor de base de datos es un servicio que corre en background en la máquina, no van a ver ninguna interfaz ni nada. El servicio está corriendo y no van a ver nada. Entonces el software, el programa, la interfaz para administrar la base de datos de SQL Server es el SQL Server Management Studio, el Management Studio que se le llama. Hay un instalador que te instala el motor y luego aparece este botón acá abajo que dice instalar SSMS. Nos lleva a la página para descargar el Management Studio. Entonces son las dos cosas. Em, Acá dice Visual Studio Installer porque ahora está como integrado lo que es la parte de Visual Studio con SQL Server. Pero desde el mismo Visual Studio Installer van a observar entonces el SQL y el Visual Studio. A ver si yo lo tengo en mi compu. SQL Installer, no aparece. Incluso si tienen más, esto les va a aparecer.
Entonces, una cosa es este es el Management Studio para administrar la base de datos SQL Server. Si ustedes instalaran solamente esto, vamos a iniciar. Si solamente instalan el Management y no tienen el motor, no se van a poder conectar a ninguna base. Ujú. Fíjense que este nombre del servidor es, en general es localhost, pero eso está explicado en el PDF, que cuando lo instalan, al finalizar la instalación, esto es importante, les dice em, el nombre de la instancia, en este caso MS SQL Server, el usuario, administrador, y acá en el connection string les da estos datos. Fíjense que está el nombre del servidor, bueno, una base de datos por defecto que es la master y una configuración a más. Lo importante de acá es esto que dice localhost, que va a ser el nombre del servidor. ¿m? Esto lo vamos a ver de nuevo en la clase 6 o 7 cuando veamos algo ya de datos. Quizá en la 7 me parece que es. ¿m? Pero lo que sí tienen que es, la van a crear a mano ahora la base de datos, así que em, tienen que saber esto. ¿m? Instalen las dos cosas, el motor y el Management Studio. Si tienen problemas me avisan. Yo lo voy a iniciar. Acá ya está iniciado. Por ejemplo, yo tengo un localhost. Conectar. Si no se pueden, ¿se acuerdan de este check que dice certificado de servidor de confianza? Chequéenlo. Me parece que por defecto no viene. Y no se van a poder. Chequéenlo, conectar. Y ya les aparece acá a la izquierda las bases de datos. Simplemente clic derecho, nueva base. Vamos a hacer una de prueba, aceptar. Y ya pueden crear tablas aquí. ¿m? Hay un PDF sobre una base de datos que ustedes eh, deben crear. ID, nombre. No me puedo detener demasiado en cómo funciona SQL Server. Esto ustedes lo deben haber visto en materias de base de datos. No sé si exclusivamente SQL Server, pero bueno, algún otro motor seguramente vieron y esto es muy similar. Y vamos a trabajar con esto nosotros y lo vamos a ir viendo. Así que bueno, instalen lo que es SQL. Hay un PDF sobre esto, que ya lo vamos a ver en un ratito. Crear base de datos en ese PDF, lo voy a mostrar ahora, en ese PDF que es este está en la clase. Les dice una base de datos, les sugiere una base de datos a crear, una tabla llamada departamentos ¿m? Y empleados. Empleado, departamento. Créenla, ¿m? Como para ir familiarizándose con SQL. Después quizás le cambiemos algunos campos en estas tablas, porque es la que vamos a usar, las tablas que vamos a usar luego. Pero bueno, vayan creándolas. Este que dice gestión de biblioteca no les den importancia. Acá les habla la diferencia entre SQL y Transact SQL. ¿m? Les voy a decir rápidamente qué es esto de SQL y Transact SQL en un ratito. Ya lo vamos a ver. También vamos a ver listas. Esto es tema fundamental, importantísimo. Lo vamos a usar toda la materia. Lo que es LINQ, lambda y enumerable versus list. Esto es algo bastante técnico, ya se los voy a decir de qué se trata. Y hay un pequeño proyecto en C Sharp que creé
para que puedan practicar operaciones con listas, utilizando LINQ. Bueno, y un tema aparte, si llegamos con el tiempo, es valores por defecto y tipos de datos en C Sharp. Más que nada, lo que vamos a ver como atributos en las clases, es importante saber qué tipos de datos tienen valores por defecto y cuáles no, y cuál es ese valor por defecto. En la próxima clase ya comenzamos con este proyecto que va a ser un proyecto en 3 capas, dividido en backend, frontend. La clase que viene vamos a estar armando la arquitectura. Eh, bueno, les voy a hablar, antes de pasar el InQ, les voy a hablar un poco de la diferencia para que ustedes lo sepan, por lo menos de la teoría. La diferencia entre SQL, Transact SQL, si ustedes vieron en base de datos en las materias anteriores, deben haber visto MySQL, puede ser, no sé qué bases de datos han visto, me parece que es MySQL. ¿Mm? Em, SQL así a secas, es como un global, un ANSI se le llama. O sea, es un lenguaje estructurado de consultas a bases de datos. Es un estándar. Acá dice un estándar de ANSI. Y ese estándar, cada empresa o marca, digamos, le pone su propia marca y lo personaliza. Por ejemplo, el Microsoft tiene su motor de base de datos que se llama SQL Server. Y para manipular las tablas de SQL Server se utiliza el lenguaje que se llama Transact SQL, o sea, o TSQL, T-SQL. Transact SQL sería el SQL de Microsoft para base de datos Microsoft que son SQL Server. Entonces tenemos por un lado el motor que se llama SQL Server, por otro lado Transact SQL, que es el SQL, digamos, de SQL Server o de Microsoft. Si ustedes tienen una base de datos en MySQL, entonces el motor sería MySQL y el SQL, no sé si tiene un nombre en particular, pero no va a ser exactamente igual al Transact SQL. Si bien tienen muchas cosas en común, no va a ser exactamente igual. Si tienen base de datos Oracle, el PLSQL sería la versión de SQL de Oracle, de base de datos Oracle. Entonces van esas dos cosas. Por un lado el motor de base de datos y por otro lado la versión del SQL que usan. Entonces, si ustedes aprendieron MySQL, un select asterisco from tabla, where, en campo es igual a tanto, eso va a ser igual, digamos. Las consultas comunes en el general va a ser igual, no cambia entre distintos motores de base de datos. Pero sí, quizás algunas cosas más complejas, eso sí pueden ser distintas. O conceptos, por ejemplo, en Oracle hay concepto de vistas, que en SQL también está, pero es diferente. Son otras cuestiones. Pero digamos, a lo que es el lenguaje en sí, a lo básico, son iguales. El asterisco va a ser igual en cualquier lenguaje. Quizás en alguno termina con punto y coma y en otro no. La consulta, pero en general son muy parecidos. Entonces, les pueden surgir algunas preguntas. ¿Son distintos SQL y Transact SQL? En realidad es lo mismo, digamos, uno es, eh, digamos, la versión, acá dice mejorada, no sé si llamarlo mejorada, pero es la versión del SQL estándar, la versión que Microsoft le puso al SQL para sus bases de datos, ¿m? Transact SQL. Si yo sé SQL, el base, me va a servir para cualquier motor de base de datos. Así también, si yo sé Transact SQL, no les va a ser difícil pasarse a otros motores. Sepan eso. Pero va a ser distinto. Mi experiencia con base de datos es, bueno, tengo mucha experiencia con Transact SQL, con SQL Server, y he trabajado algunos años con Oracle, con PLSQL.
y son bastante, digamos, distintos en las cosas complicadas, en las cosas complejas, ¿no? O avanzadas. Pero bueno, en lo simple es lo mismo. Si ya sabes uno, no te va a llevar demasiado tiempo aprender el otro. ¿Mm? Entonces lo que aprenda con Transact SQL lo voy a aplicar se puede aplicar a bases de datos que no son de Microsoft, por ejemplo MySQL. La respuesta es algunas cosas sí, otras no. ¿Mm? No hay una que sea mejor que la otra, simplemente son diferentes. ¿Mm? Si a mí particularmente, si yo voy a crear una aplicación en .NET, voy a usar Entity Framework y quizás lo mejor es usar base de datos SQL Server. Em, pero bueno, no es obligación tampoco. ¿Mm? Bueno, acá se dice cómo crear la base y las tablas. ¿Mm? Créenlas a estas tablas para familiarizarse con el management. Profe, una consultita. Sí. ¿Y qué otro framework como Entity hay para otras bases de datos? Como dijo que Entity Framework es para SQL, ¿qué No, otros porque hay? Entity Framework, el mismo Entity Framework lo puedes usar para otras bases de datos. Ah, ok, No es gracias. solamente SQL Server. Eh, bueno, de esto ya no tenemos más que ver. Esto es en cuanto a bases de datos. A ver, los PDFs. Bueno, vamos a ver entonces qué es LinkQ. Em, LinkQ es uno que también hay un PDF en la clase que es un poco más largo, que es este. mm, Este es el PDF que está en la clase. A ver, básicamente LinkQ está relacionado a las listas, que también lo vamos a ver. El tema de listas es muy, muy importante, lo vamos a usar mucho. Listas es, bueno, una forma de trabajar con colecciones de datos. En la clase pasada vimos cómo trabajar con arrays. No vamos a ver más arrays, sino que vamos a ver listas. Em, las listas, trabajar con listas, hay muchos, digamos, métodos y muchas formas para manipular las listas que creamos. Es muy fácil. Hace varios años atrás trabajar con listas en C++, bueno, en otros lenguajes era toda una complejidad. Hoy en día al menos en C Sharp, es algo muy simple, intuitivo, fácil de usar. Cuando tenés que trabajar con muchos datos o colecciones de datos, o incluso cuando tenés que trabajar con pocos también, es muy fácil crear una lista de 5, 6 o 2 objetos, la cantidad que sea, para después buscar algo dentro. Es más fácil que crear un array, por ejemplo, y buscar y recorrer, porque ya tiene todos sus métodos incluidos. Por ejemplo, de esta manera se crea una lista de string, o sea, una colección de strings. Esta es la sintaxis. Empieza por la clave, por la palabra clave list. Se pone entre estas llavecitas el tipo de dato. Estos son los signos mayor y menor. Después se pone el tipo de dato, string, el nombre de la lista, en este caso person names, y acá la estamos inicializando, siempre el operador new, list, string. Esto, bueno, ya de hacerlo tantas veces, después ya se lo van a aprender de memoria, pero es como crear un objeto de tipo lista. Es como si Acá la lista, profe, tuviera... serían como una clase. No, una lista es, digamos, en este caso, es sería una colección o una lista de string solamente. No hay ninguna clase. A ver, los strings son clases a su vez, ¿no? Pero no- porque en C Sharp todo es un objeto, todos son clases u objetos. La clase string es una clase de por sí. Digamos, en realidad estaríamos creando una lista de string y los strings son clases, pero no son clases complejas. Por ejemplo, esto no es una clase personas. Simplemente
Es una lista que dentro va a contener strings, caracteres, como estos de acá. En este caso, nombre de persona. Fíjate que para crear un elemento con la palabra add, agregas un elemento que va a ser una string, entre comillas, porque le declaré de tipo string. Entonces vas agregando todos los que vos quieras. Acá no especificas el tamaño. Eso es dinámico. Entonces vos creas todos los elementos que quieras, los manipulas, los borras. Ok. El método add vendría como por defecto del lenguaje, digamos. Es propio de la clase list. Ah, ok, ok. Entonces, tenemos el método add, tenemos el método add lo que hace es agregar un elemento. Siempre en la posición 0, porque también se guardan, por más que no trabajemos mucho con las posiciones como en un array, ahí se van guardando en posiciones, digamos. Yo podría acceder al elemento 0 de la lista. En general no lo hacemos así, pero se podría. Si vos querés insertarlo en alguna posición en particular, usas el método insert. En general se hace insertar algo al principio. Vos creaste una lista y después querés un elemento al inicio, bueno, haces el insert para asegurarte de que sea el primer elemento. Por ejemplo, imagínense una aplicación que tiene una pantalla para cargar la dirección de una persona y hay un combo o un drop down que dice barrio. Vos haces clic y está la lista de todos los barrios de Córdoba. Vos quizás el primer elemento querés que muestre un texto que sea, no sé, selecciona el barrio. Entonces agregas todos tus barrios, que seguramente vendrán desde una base de datos, y al último vas a insertar en la posición 0 el texto seleccione un barrio, por ejemplo. Nosotros vamos a hacer algo así. Se pueden eliminar elementos. En este caso, como guardamos elementos de tipo string, vamos a quitar el primer elemento que contenga este texto, porque pueden ser varios. Remove at va a eliminar un elemento, pero en base a la posición, el elemento que está posicionado en la posición 0. Ordenar elementos, bueno, y muchos métodos más, ya les voy a mostrar, pero hay muchos que se usan. Entonces, ya sabemos lo que son las listas. ¿Qué es LINQ? LINQ es una forma que ofrece C Sharp o Visual Basic Net, VBNet. En nuestro caso, C Sharp es un método que ofrece C Sharp para manipular las listas. Em, hay como dos formas de trabajarlo. A ver, ¿dónde hay un ejemplo? Usando LINQ, que es esta sentencia, fíjense de acá. No sé ¿se ve el cursor cuando yo lo muevo? Cuando yo señalo algo. Sí, se ve. Sí. Bien, en este método, fíjense que esto es un array. Bueno, no importa. Em, Nosotros LINQ lo vamos a usar exclusivamente para lista, pero bueno, LINQ puede aplicarse a arrays. Pero fíjense que yo puedo poner el nombre de la lista .where y aplicar algún filtro. En este caso, esto es una función anónima, se le llama una función lambda, donde busco los elementos donde la propiedad age sea mayor a 12 y la propiedad age sea menor a 20. Quizás al principio les va a parecer muy extraño toda esta sintaxis. Esto es lambda. Esto que está adentro, digamos, de los paréntesis se llama lambda.
Lo vamos a usar mucho a esto. Ahora les va a parecer bastante extraño si el que no lo conoce. Después, cuando se van familiarizando, van a ver que es muy fácil y en general siempre usamos los mismos. Con que aprendan dos o tres como operadores de lambda, va a ser más que suficiente. Y hay otra forma de LINQ, que no sé si está acá, ya lo vamos a ver después cuando veamos el código, que es más parecida a lo que es SQL Server. Entonces, ¿qué ventajas de LINQ? Los desarrolladores no tienen que aprender un nuevo lenguaje para cada tipo de fuente de datos. O sea, vos cargas tus listas o arrays con datos que vienen desde un archivo de texto, desde una base de datos, desde donde sea. Cargas una lista y después de ahí en más aplicas LINQ. O sea, LINQ es la forma de manejar los datos en C Sharp. Menos codificación, más legible. Métodos disponibles, ya lo vamos a ver un poquito. Expresiones lambda. Las expresiones lambda no me voy a tener mucho porque no van a entender mucho acá si no vemos un ejemplo. Pero básicamente es cómo nosotros vamos a utilizar LINQ. Para eso puedo mostrarles esto, presentación. Entonces, ¿qué es LINQ? Es una forma de consultar datos directamente desde C Sharp, usando una sintaxis parecida a SQL. Sirve para ordenar, agrupar, transformar colecciones. Nosotros lo vamos a usar para listas, pero pueden ser arrays, XML, archivos planos, cualquier tipo de datos. Si nosotros declaramos, creamos una lista, acá habría cars, me equivoqué. Si creamos una lista de autos, cars, si las quisiéramos recorrer y hacer alguna operación, digamos, tendremos que usar un for each. Y bueno, cuando el precio es mayor a 100, agregamos un elemento. En vez de hacer un for each, fíjense que yo puedo filtrar esta lista, una lista de productos, por ejemplo, aplicando LINQ. LINQ sería los métodos. El where, select, hay varios métodos parecidos al de SQL. Y lambda sería lo que va adentro. Hay formas, hay dos formas, lambda, usando lambda, o usando otra forma que ya lo vamos a ver, que es nativa, digamos, de LINQ sin lambda. En este caso, por ejemplo, yo acá busco el precio, fíjense que dice P. Esta flecha es una función flecha, quizás la conocen de algún otro lenguaje, una función anónima. Esta flecha se hace igual y el signo de mayor. Entonces, P flecha, P punto precio mayor a 100. Todos los productos cuyo precio sea mayor a 100, los voy a guardar en una lista que se llame caros. Básicamente esto sería lo mismo que este for each. Algunos elementos del InQ, el where para filtrar, order by, fíjense que pueden ordenar. Todas estas palabras son parecidas a SQL, count, si quiero contar, puedo sumar, group by, any, si hay algún elemento. Vamos a ver ejemplos prácticos de esto. Bien. Quiero ver si no me queda nada pendiente. Repasando un poco la clase 4. Hay algunos videos de píldora informática del sitio que yo les recomendaba, donde se habla bastante de LINQ y algunas operaciones. Bien. En esta clase hay un trabajo, hay un proyecto, un mini proyecto. Dice proyecto lista alumnos.
Vamos a descargar. Lo descargo, lo descomprimo, abro la solución. Fíjense que yo le hice doble clic a la solución. Si no, abren Visual Studio, ponen File o Archivo, uy, abrir proyecto o solución y lo buscan en el disco. Entonces, este es lo que está en el campus. Lo primero que voy a hacer es compilarlo, clic derecho, compilar. Bien, vamos a cerrar todo lo que hay abierto. Este es un proyecto de Windows Forms. Hay un formulario que se llama Form 1, que tiene, bueno, esta interfaz bastante fea, pero lo importante de esto es que ustedes pueden practicar cómo usar LINQ, Lambda. ¿Mm? Lo vamos a ejecutar. Por defecto carga a algunos alumnos, bueno, son jugadores de fútbol. Por ejemplo, si yo quisiera filtrar desde esta lista todos aquellos cuyo legajo sea mayor a 10, consultar, fíjense que los pasa a este lado. No importa esta interfaz, lo que importa es la operación que yo hice cuando apreté el botón, cuando hice clic en el botón consultar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, acá hay otro filtro cuyo nombre contiene, por ejemplo, lío, consultar. Me dice que hay uno y lo muestra acá, es uno solo. ¿Mm? Con li hay 4. Entonces, lo importante de esto es cómo aplicamos lambda ahí. Vamos a ver el código, doble clic en consultar y vamos al evento clic del botón consultar. Este es el código. Acá hay algo, hay código oculto, lo pueden ver obviamente, pero no se concentren, digamos, en esto, simplemente fíjense que yo creo una lista. Acá yo voy a crear una lista que se llama lista alumnos. Mi lista va a ser de tipo, esto es lo que preguntaban antes, si se podían guardar clases o si era de clases. En este caso sí estamos creando una lista de tipo alumnos. Alumnos es una clase. Esa clase está creada acá en otro archivo. Yo hice clic derecho, agregar, class. Si están perdidos con esta parte, hagan algunos ejercicios, pero no se preocupen que, digamos, esto lo vamos a usar, lo vamos a hacer mucho. Por ejemplo, personas. Clic derecho y se agrega una clase. Si recuerden, hay que hacerla pública. Esto lo vimos en la clase pasada. Y empezamos a agregarle las propiedades. En este caso hay una clase que se llama alumnos, donde tenemos un legajo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, cantidad de materias. Entonces, volviendo al código, creo una lista de tipo alumnos. Hago el new list, alumnos. Abro y cierro paréntesis, importante. Y ya está creada la lista. Este es el formulario. Y el formulario en sí es una clase. Todo es una clase. Entonces, como una clase, cuando yo declaro una propiedad, fíjense que si yo declaro una propiedad a nivel de la clase, no dentro de un método, sino dentro a nivel, digamos, de la clase, yo voy a poder acceder en cualquier método a esta propiedad o variable que estoy creando. Distinto si yo hiciera acá, por ejemplo, int edad es igual a 20. Esta variable solo va a tener vida dentro de este método. O sea, si yo en otro método, yo acá no voy a poder hacer edad es igual a 10.
Esto me va a dar error, me va a decir edad no existe. Porque lo declaré dentro de un método. Ahora, si yo declaro una variable fuera de los métodos, digamos, la voy a poder acceder desde cualquier método. Y cualquier operación que yo haga sobre esa variable, que en este caso es una lista, esos cambios van a verse reflejados obviamente en cualquier método que yo acceda posteriormente. Esto es simplemente una clase, véanlo así, como una clase cualquiera. Entonces, en el evento load o load, yo cargo, el evento load es el primer, no es el primero, pero es uno de los primeros eventos que se ejecutan cuando se abre un formulario. Entonces, todo el código que vos quieras meter en un formulario, apenas cargue, digamos, apenas se muestre, hacelo en el evento load. Fíjense que esto es el constructor. Este método es el constructor de la clase. Ustedes ya saben que es un constructor de una clase. Un constructor es el primer método que se ejecuta cuando creamos un objeto de una clase. Eso es programación orientada a objetos, ya lo deben haber visto. Em, por eso yo le digo, el evento load es uno de los primeros que se ejecuta. No es el primero porque siempre lo primero va a ser el constructor. Pero yo os recomiendo no escribir código en el constructor. A veces se puede y es mejor, pero la mayoría de las veces si trabajamos con Windows Forms, con formularios, todo el código que quieran que se cargue, digamos, al inicio debe ir en el evento load. ¿Cómo creo ese evento? Varias formas. Seleccionan, fíjense que en el formulario y derecho propiedades, todos los botones y todos los controles, digamos, tienen sus propiedades y eventos. En el rayito este que está acá, el rayo amarillo, hacen clic y son todos los eventos del control seleccionado. Un botón, generalmente el evento clic es el que se va a utilizar. Entonces, si yo creo un botón, si yo hago doble clic acá arriba, se va a crear el event, que es este, el método o evento. Entonces, si yo hago doble clic en el formulario, o simplemente busco acá load, aquí está, yo hago doble clic, ahí se va a crear este método vacío y ahí agregas el código. Entonces, volviendo a lo que queríamos hacer, que es analizar el código del botón consultar, que busca datos, filtra datos de la lista y los muestra en otra lista. Entonces, volviendo al botón S. Fíjense que usando LinkQ voy a declarar una lista auxiliar, digamos, donde yo voy a guardar los datos filtrados. Podría llamarse lista filtrada, por ejemplo. Y utilizo esta sintaxis que es la que yo les decía, que es como, es extraña, pero digamos un poco parecida a SQL. Fíjense que dice from, acá no hay un select asterisco, sino hay un from a. A es el nombre de un nombre cualquiera, por ejemplo, en este caso, alumno podría ser, o alu. Esto le va a parecer bastante extraño, pero después le van a agarrar la mano. Entonces, from, alumno o alu, en este caso, in, todo lo que está en azul es una palabra clave, o sea, no se puede modificar. Y todo lo que está en blanco son variables sí, variables declaradas por ustedes. En este caso, from alu in lista alumnos. Esta lista de alumnos es esta lista que yo creé, la cual ya tiene datos cargados porque los cargué en el evento load. ¿Y cómo los cargué? Simplemente
uno a uno. Fíjense la cantidad que hay acá. Le dije al chat GPT, carga, dame 20 jugadores de fútbol y me los cargo. Me creo ese script. Entonces, volviendo al link este. From ALU. Este ALU es el nombre que ustedes quieran poner acá. In lista alumnos. Esta es la lista. Where ALU. Punto. Fíjense que acá ya va una condición. Acá va el nombre del campo. Estos campos son los campos de la lista esta. Pegajo, nombre, fecha. Estoy filtrando datos de la lista. Donde sea mayor a Kant. Kant en realidad es, acá podría ir un 10. ¿M? Pero ese Kant yo lo estoy tomando desde el TXT del textbox este. ¿M? Este textbox se llama TXT legajo mayor. Entonces, tomo la propiedad text de TXT legajo mayor, la convierto a entero. ¿M? No lo puedo mandar como string porque legajo es entero, entonces no puedo comparar string con entero. Esta a un punto aparte. Cuando ustedes tienen que convertir datos de tipo texto o string a otro tipo de datos, pueden usar esta función que es bastante amplia, digamos. Puedes convertir to int, por ejemplo, int, tenemos de distintas longitudes, int 32, 64, 16, pero también puedo hacer, por ejemplo, to decimal, fíjense la cantidad, to string, no, to datetime. Entonces, recibo un texto y lo transformo a otro tipo de datos cualquiera. Tiene sobrecargas, nosotros vimos que son las sobrecargas. Entonces, esta clase tiene muchos métodos. Perdón, no son sobrecargas, sino son distintos métodos. No sé si están sobrecargados los métodos. int32. En este caso no está sobrecargado. Recibe solamente un valor, que es el texto, y lo convierte a entero. Van a usar mucho esta función, esta clase. Y al último le aplico, lo convierto a lista con esta palabra clave. Sé que les parece muy extraño todo esto de código, em, pero lo vamos a usar tanto que lo van a aprender. Digamos, lo que yo les puedo decir es que esta sintaxis tiene algo parecido a SQL Server, digamos, a SQL, Transact SQL, sin el select. Es como que el select está al final. O tienen otra opción, el resultado va a ser el mismo. Vamos a poner lista filtrada lambda. El resultado va a ser el mismo, pero en vez de usar esta sintaxis de LINQ, voy a usar una función anónima, o sea, o lambda, que es esto. Entonces, ¿cuál es la estructura de lambda? Es un nombre X, una variable. En este caso yo la llamo alias, podría ser alumno, flecha, o sea, flecha, punto, y el nombre de la propiedad, en este caso legajo, sea mayor a Kant. Y lo transformo a lista. Entonces, esto es lo mismo que esto. Esto es usando LINQ, y esto es también usando LINQ, pero enviándole por parámetro una función lambda. Yo estoy acostumbrado a usar lambda, yo voy a usar lambda. Ustedes pueden usar la forma que quieran. No es que, a ver, una reemplaza a la otra, pero en determinados momentos van a necesitar una u otra, o le va a ser más fácil. Yo el 90% de las consultas las hago con lambda,
pero a veces cuando hay que usar joins o hacer unión de tablas o algunas otras cosas más complejas, quizás es más simple usar esta LinkU. Bueno, ahora con la IA, con un chat, eh, es muy fácil trabajar con Lambda o LinkU. eh, Antes tenía que estar buscando, porque es difícil hacer, cuando quieras hacer un join de 5 tablas y agrupar, porque ahí ya deja de ser tan parecida a SQL. Em, Pero bueno, tenemos estas dos formas, de las dos maneras llegamos al mismo resultado. Acá, bueno, este método es el que se encarga de pasar, de mostrar los datos en esta listbox. No viene el caso ahora cómo se hace esa parte. Ustedes analícenlo si quieren. Pero lo importante es esto. De la misma manera que este botón consultar, fíjense que lo que hacía era buscar en la lista todos aquellos nombres que contienen, no que es igual, sino que contienen a una parte de un texto. Entonces tomo el texto a buscar. En este caso no lo debo convertir a entero porque es una string, pero sí le quito los espacios en blanco y lo paso a mayúsculas. Todas las propiedades o variables de tipo string tienen métodos para manipular esos strings como, bueno, trim to upper to lower para minúscula, eh, normalize substring para obtener cierta parte de la string. Son intuitivas. Entonces, de nuevo con LinkU, hago el from a in lista alumnos, where a nombre, digamos, voy a filtrar el nombre que contiene, acá está lo nuevo, digamos, punto contains, y por parámetros recibo lo que venía, digamos, ingresado por texto. Entonces, esto sería como, digamos, esto va a iterar en la lista. O sea, sería como un for each. Yo esto lo podría reemplazar por un for each. Porque vean la semejanza. For each. ¿Recuerdan que yo les había dicho, cuando hablamos del for y el for each, que cuando trabajamos con listas es más fácil usar el for each antes que el for común y corriente? Es este. ¿Mm? Porque el for trabaja con índices y nosotros en este caso trabajamos con elementos. No nos interesan los índices, sino los elementos en sí. Entonces, yo acá podría hacer, vamos a traducir esto. Voy a crear acá una lista, registro resultado for, la voy a llamar. Voy a inicializar, new list. En este momento está vacía esta lista. Entonces yo acá le voy a agregar los alumnos. Voy a preguntar if item, la condición la voy a copiar de acá. Nada más que en vez de a va a ser item. Fíjense que hago un for each. Voy a recorrer la lista de alumnos y en cada ítem, que es de tipo alumno, voy a iterar dentro de la lista esa. Entonces, pregunto, si el ítem, esto se ve, si tenemos 20 elementos, esto se va a ejecutar 20 veces y por cada una de esas iteraciones, la variable ítem va a tener el elemento que estoy recorriendo. Entonces puedo hacer ítem.nombre apellido, este nombre apellido obviamente es esto. Ítem.nombre apellido, le quito los espacios, lo convierto en mayúscula, uso la contains. Contains es digamos, un método de los strings. Yo puedo hacer acá punto contains. O sea, fíjense que cualquier variable de tipo string, yo le puedo hacer un contains y me va a devolver true o false,
dependiendo si contiene este texto o no. Entonces, yo acá podría hacer así. Si el nombre contiene nom, no puedo poner nombre buscado. Este nombre buscado sería el que había pedido por parámetro, en realidad que había ingresado en el text box, en este. Entonces, si el ítem, punto nombre, apellido, contiene dentro el texto ingresado, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a agregar, agrego ese ítem, lo voy a agregar a la lista, esta, que está vacía y sería una lista auxiliar. Voy completando esta lista, que es la que yo quiero mostrar en este segundo listbox. Fíjense que si yo no quiero escribir todo este for each, hago esto, que es más simple. Quizá a ustedes ahora no les parece más simple, pero cuando se acostumbren sí les va a parecer más simple. O esto que incluso es más corto, más fácil todavía, más legible. Para mí al menos es más legible. Donde el nombre contiene esto. Acá podría ser en realidad esto. Porque acá va una where y va una condición. Por ahí quizás se perdían en esa parte. De from a y vamos a poder enter. Recuerda que C# necesita un punto y coma para terminar, digamos, la línea de código. Así que yo puedo apretar enter cuando yo quiera. Entonces, la condición es esta. Esta es la condición. Donde esta condición sea igual a true. Ahora, esto es redundante, no hace falta. Estás preguntando que si esto es true, estás diciendo que true sea igual a true. Entonces esto no hace falta, yo lo pongo así. Más profesional así, pero si ustedes no se acostumbran, pueden hacer esto igual a true. Si quisieran preguntar por falso, harían esto. Pero no, en vez de hacer eso, lo que tendrían que hacer es negar el true, que sería, podría darle un signo de admiración al principio, o sea, negas el true. Pero bueno, básicamente acá lo que estamos haciendo es esto. Entonces, si el nombre contiene el texto que se había ingresado, si es igual a true, entonces eh, se va a ir agregando, digamos, se va a filtrar y lo voy a guardar como resultado final a esta otra lista. Acá me preguntan, ¿no tendría que tener un return para mostrar esa lista en el text box? A la lista no la estoy mostrando en un text box, la muestro acá. Fíjate que la muestro en un list box. ¿Cómo se carga en la lista esa? Este es perdón, claro, este no es un text box, ¿no? Se llama list box. Ustedes lo buscan acá, es list box, creo que se llama, a ver, sí, está list box. Es este control que sirve para mostrar muchos elementos, por ejemplo, lunes, martes, miércoles. ¿Ven? Entonces vos vas seleccionando un elemento, digamos, ese sería el funcionamiento, no es un text box. Y me decía si tendría que tener un return. No, porque en realidad yo cuando obtengo mi lista filtrada, lo mando a otro método. Vamos a utilizar el concepto de encapsulamiento y abstracción en realidad. O sea, no me interesa qué hace este método por ahora. Yo sé que si yo le mando la lista filtrada, este método me va a cargar o popular esta lista. No los quiero marear de tanto código, pero vos podés debaguearlo. Te venís acá, apretás F12. Este es un método que creo yo, es muy simple. Fíjate que recorro la lista, creo una string y ese acta con un for each, porque tengo que ir creando una string. Y el listbox tiene una propiedad items, un método add y le agregas una string, que esa string en realidad es el elemento que tiene la lista
filtrada. Fíjate que este método recibe el listbox y la lista filtrada y lo muestra. Pero no quiero concentrarme en este método, no interesa. Simplemente vos le mandas una lista y te lo va a mostrar en este listbox. Esa es la idea. Lo importante de esto que es que ustedes aprendan esto. Entonces, acá, por ejemplo, cantidad de materias. Recordemos de nuevo que se muestra acá. Muestro, sería el código, el ID, el nombre, fecha de nacimiento y cantidad de materias aprobadas. Entonces, a ver los que aprobaron entre 9 y 10 materias. Consultar. ¿Qué pasó? Ah, no está hecho porque debe ser para tarea esto, me parece. También está vacío. Justamente eso es lo que yo les digo que hagan como tarea. O sea, ¿qué tendrían que hacer acá? Usar una función lambda o LINQ y después pasársela al método para que lo muestre. Lo importante es que aprendan esto. Descarguen los proyectos del campus y hagan eso. Acá, estas son sugerencias. Ustedes inventen sus consultas. Por ejemplo, yo les digo nacidos en el año tanto. Y le agregas un botón y un text box con más de X materia. Entonces ingrese la cantidad de materia, apretas consultar y te carga acá. Lo importante de esto es que ustedes practiquen con LINQ y Lambda. ¿Se entendió esa parte? Sí, se Sí, entendió. Bien. sí, profe, se entendió. ¿Les parece raro esto o lo han visto más en algo? Va, no lo han visto, pero digamos, al principio a la mayoría le parece más fácil esto, porque es más parecido a SQL. Pero si ustedes en Lambda se olvidan de la flecha, digamos, piénsenlo que simplemente tienen que poner la condición y nada más. ¿Mm? ¿Qué pasa si no pongo el toList al final? Otra cosa que siempre se olvida. Lo que me devuelve este método where es, fíjense, si ustedes separan, dice where y devuelve un tipo sí, un tipo de dato en realidad y enumerable. Sería una colección de alumnos, pero no como lista, sino como y enumerable. Que esta es una interfaz. De nuevo, no los quiero marear con esto. Nosotros vamos a trabajar con listas, no con la interfaz y enumerable. Por eso es que al final la vamos a convertir a una lista, simplemente con esto. Si usted no pone en tu list, no va a compilar, porque acá yo estoy poniendo que quiero una lista. ¿Mm? Em, por eso es que siempre va el to list al final. En estos videos no usan listas, sino usan y enumerable. Pero es lo mismo, nada más que al final no le pones el toList. Bueno, eso sería en cuanto a listas y LINQ lambda. ¿Mm? Me tomo 5 minutos para mostrarles algo que nada que ver con esto, pero son cosas de C Sharp y cuando trabajemos con clases lo vamos a... Hay que saber reconocer esto. Yo antes que nada quiero hacer un pequeño debug de esto para que ustedes entiendan esto. Hay un video de cómo hacer debug de- en la clase. Recuerden siempre, van a pestaña videos y les hay como debugger. Estos videos yo les hice hace mucho y hice el programa, el OCR, ¿cuál era? El que usan la mayoría. Pero no sé qué problema tenía con la configuración de micrófono y se escucha muy feo el audio. Y bueno, necesitaría hacerlo de nuevo. Pero bueno, se entiende, pero bueno, les pido disculpas por el audio que se escucha muy feo. Entonces vamos a debugger qué hace esto.
por ejemplo, aquellos alumnos cuyo legajo sea mayor a 5, a 7, vamos a poner, consultar. Fíjense cómo el código se va a detener acá. Listo. Fíjense que la variable count, acá voy a la ventanita watch para ver las variables. Count vale 0. F10, avanzo una línea. Fíjense que ahora vale 7. O sea, es lo que se había ingresado por teclado. Lista filtrada. Acá vale null porque todavía no se, ni siquiera está declarada. Pero lista alumnos, fíjense que tiene los 20 alumnos, que yo lo puedo visualizar. Fíjense que están los 20 alumnos estos que se ingresaron al principio. Entonces, luego de que yo aplique LINQ, voy a buscar los alumnos cuyo legajo sea mayor. Si yo me paro acá en Kant, dice 7. O sea, aquellos alumnos cuyo legajo sea mayor a 7, los voy a guardar, F10. Fíjense que ahora la lista filtrada tiene 13 elementos. ¿Mm? Todos los que cumplen la condición. Obviamente la otra lista sigue sin modificarse. ¿Mm? Solamente la consulté. La única que yo he creado es la lista filtrada. ¿Mm? Y acá creo otra lista filtrada lambda. El resultado es el mismo. Esta filtrada lambda tiene también 3 elementos, que es igual a esta. ¿Mm? Después los muestro. Le voy a hacer un debug a esto para que vean que simplemente esta lista es la lista filtrada y por cada elemento, fíjense que acá podría ser declarar string mostrar es igual a todo esto. Ahí sí me sirve, esperen. Después no puedo. Acá, acá podría, esto lo hago para que les quede más legible para ustedes. ¿Mm? Entonces fíjense que si yo hago acá mostrar, simplemente es una string, nada más que eso. No es un elemento complejo, es una string. ¿Mm? Que yo le pongo este signo al final. Pero fíjense que yo hago un for each de la lista. Esta es la lista filtrada. Y voy concatenando el legajo, el nombre, fecha de nacimiento y cantidad de materias, todo en un mismo string, que es este. 8 con el pipeline, creo que se llama ese. No, pipe se llama. Ese símbolo. Creo una string y lo agrego en una lista, perdón, lo agrego en el list box directamente. Que tiene el list box es el control, ese que les había mostrado, este. Ese control tiene una propiedad, un objeto items, que si yo llamo al método add y le paso una string, lo va a ir agregando y lo va a ir mostrando en la lista esa. Esto es eso, básicamente un for each, donde creo cada fila y lo agrego a los ítems del list box. ¿Qué es esto? Y fíjense que acá dice txt cantidad.text es igual a lista, que es la lista filtrada. Las listas tienen una propiedad que se llama count, una propiedad count, que me devuelve la cantidad de elementos. Esto es de tipo string, perdón, es tipo int. Lo paso a string y lo muestro en el txt cantidad que es este de acá abajo y muestra la cantidad. Bueno, eso sería todo por la clase. Bueno, sí, estos 5 minutitos lo que les quería mostrar es algo bastante simple. ¿Por qué no está acá? Perdón, es este formulario que en el mismo proyecto van a ver este formulario que es solamente de pruebas. ¿De qué les quiero enseñar? Cuando ustedes crean una clase, en este caso una clase, por ejemplo, clase persona, ¿m?
Em, voy a hacer persona new. Vamos a ver qué valores toman las propiedades si yo no las inicializo. Quiero lanzar este formulario. Yo acá estoy creando una clase persona. Acá hago un new. Simplemente esto es, declaro una variable de tipo persona y le hago un new, o sea, creo un objeto. Esta es la clase, persona con mayúscula es la clase. Esto persona con minúscula es el objeto. Entonces lo voy a crear. Listo, está creado. Lo que me interesa de esto es que vean esto. Fíjense, edad 0. O sea, yo no le asigné ningún valor todavía. O sea, la propiedad de edad dice 0. Fecha de nacimiento, 1 de 1 del 1, del 01. Porque no le asigné nada. Nombre, null. Entonces, estos son los valores por defecto que van a tomar las variables dependiendo del tipo de dato que tengan. O sea, una variable de tipo int, si por defecto va a tomar un 0 si no le asignas un valor. Una variable de tipo datetime va a tomar este valor, que si bien acá se ve como 1 de enero del año 1, en realidad por ahí en algunas aplicaciones o en algunas validaciones lo puede dar error. Digamos, interpretenlo como un dato, o sea, no válido. Pero bueno, sigue siendo un datetime. Y esta variable nombre, que es esta, tipo string, como no le asigne nada, es null. No es vacío, sino que es null. Esto es importante que ustedes lo sepan más adelante cuando trabajemos con clases. Si ustedes, por ejemplo, crean un objeto y ustedes quieren hacer esto, si persona.nombre es igual a tanto, por ejemplo, estarían comparando un null contra un string. Esto es algo de teoría, pero es bueno saberlo. Entonces, ¿qué valores? Y esto lo sé preguntar en los exámenes. Entonces, ¿qué valores toman las variables según su tipo de dato? Los enteros toman un 0, fecha de nacimiento. Los datetime toman este valor, 1 de 1 del 01. Los string toman null. Ahora, yo podría hacer esto, por ejemplo. Si le agrego un signo de pregunta al tipo de dato, estoy diciéndole esta variable de tipo de edad. Esta variable de edad, que es de tipo int, va a aceptar nulos. Entonces, si yo ejecuto lo mismo, fíjense que persona ahora vale null, porque no tiene nada, todavía no existe. Yo avanzo, ahí ya creé el objeto, ya está creado. Fíjense que edad, en vez de mostrar 0, muestra null, porque ahora acepta null. O sea, no es 0, no es -1, no es nada raro, es null. Y lo mismo puedo hacer con el datetime. Si yo le pongo signo de pregunta, va a aceptar nulo. Ejecuto de nuevo. Fíjense que ahora son todos null, porque antes no acepta null, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa si no acepta null? Digamos, edad no acepta null. ¿Y qué pasa si yo le quiero asignar un null? Fíjense que en tiempo de diseño no me dio error. Ahora, ahora vale null. O sea, en, en versiones viejas de C Sharp, si vos no... Ahora quiero compilar esto. En versiones viejas de C Sharp, si vos no
especificabas, digamos, si vos no configurabas específicamente como null, esto te iba a dar error. A partir de C Sharp 8, no de .NET, sino de C Sharp 8, em, podés asignarle null lo mismo, aunque no lo hayas escrito acá. Pero fíjate que tira un warning. Entonces, en general, si vos decís, yo quiero que acepte nulo, le ponemos este signo de pregunta. Entonces, lo importante de esto, los int, por defecto, digamos, no aceptan null, digamos, aceptan null, pero no es si vos querés que acepte un null, ponele el signo de pregunta. Porque si no te va a tomar un 0 por defecto. Los string ya por defecto aceptan null, así que es lo mismo. Lo podés poner. Ves que acá incluso tira el warning. Si vos lo pones, desaparece. Y los datetime lo mismo. No es lo mismo que al inicio tenga 0,1 del 0,1 del 0,1 o que tenga null. Es muy distinto. Esto parece una pavada, pero no lo es. Ya cuando empecemos a trabajar más con clases y objetos, vamos a ver las diferencias y las cosas que hay que tener en cuenta. Hago una pregunta y terminamos. No, profe. Bueno, listo, entonces nos vemos la clase que viene. Chao. Chao, profe. Chao, No, profe, profe. chau, chau. Chau, Gracias. chau. Chao, profe.